El Señor Jesucristo le bendiga, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Gracias al Señor por que nos deja alabarle. ¿Verdad? Dice la palabra del Señor que todo lo que respira pues alabe al Señor Jesucristo, y pues todavía nos dejó respirar hoy el Señor por su grande bondad, su grande misericordia. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Señor los bendiga. Y pues siempre, verdad, el Señor tiene algo para hablarnos en su palabra. Es tan extensa, hay muchísimas cosas que el Señor que aprender de la palabra del Señor. Amén, hermanos. Y les invito en el nombre del Señor, pidamos al Señor que Él sea el que nos hable, ¿verdad? Dice que Él es el solo sabio Dios, el gran maestro, el que nos enseña provechosamente, de modo que no nos conviertamos a la locura, ¿verdad? Señor, en tu nombre, Señor Jesucristo, en esta tarde, Padre Santo, a ti levanto mis manos en los cielos, Señor. A ti levanto también, Señor, una oración, Padre mío, una súplica, Padre Santo. Que tengas misericordia, Señor, y nos veas con agrado, Señor. Que veas con agrado a cada uno de nosotros, Señor. Dice tu palabra que busquemos hallar gracia y buena opinión delante del Señor y delante de las gentes, delante de los demás, pero principalmente, Señor, delante de ti, Señor, queremos hallar gracia. Padre amado, aquí estamos, Señor. Tenemos necesidad de oír tu verdad, solamente la verdad, Señor. No queremos palabras de mentira. No quiero yo ni nada de mentira en mi vida, Señor. Ayúdame a aborrecer todo mal, toda mentira, todo pecado, Señor. Háblanos, Señor, tu palabra esta tarde. Te lo ruego, háblanos, te suplico, Señor, te imploro, Señor, háblanos. Habla la palabra que necesitamos oír en esta tarde, Señor. No lo que yo pienso, no lo que yo quiero, Señor, sino lo que es agradable delante de ti, Señor Jesucristo, sino lo que tú quieras hablar, Señor Jesús. Enséñanos esta tarde, provechosamente, enséñanos, Señor, tu palabra. Danos gracia para oír y danos gracia para obedecer también, Señor, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, amén. Aleluya. Entre tantas cosas que le agradan al Señor, hermanos, entre tantas cosas, dice, verdad, que esto está bien que lo hagas, pero también es tan necesario que hagas esto otro. Gloria a Dios. Hay cosas que le agradan al Señor, pero dice, esto es más importante todavía que esto. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Verdad que a nosotros nos gusta que nos obedezcan? Sí, hermanos, si le hablamos a alguien, inclusive que nos pongan atención, que le hablemos a alguien, y si no nos hace caso, si no nos toma en cuenta, ¿verdad? Que pues nos sentimos mal. Amén, hermanos. O que usted le hable a sus chamacos y ¿qué quiere usted? Que le obedezcan. Que le obedezca. Ponte a hacerte la tarea. ¿Qué espera usted? Pues que haga ese niño la tarea, ¿verdad? Amén, hermanos. O mande a su hijo a hacer algo, y usted y yo pues deseamos que ese hijo vaya y haga lo que le estamos mandando a hacer. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús le dice allá a Samuel, ¿verdad? Hablando ya porque estaba enojado con Saúl. Dice el Señor, tiene tanto contentamiento el Señor en sacrificios, en holocaustos, cebo de carneros, como en obedecer a la palabra del Señor. ¿Qué le agrada más? Sí le agradan los sacrificios.
¿verdad? Hay sacrificios que le agradan. Ofrece sacrificio de alabanza. Dice que, ¿verdad?, le gusta al Señor que estemos reunidos en su casa. Dice que es agradable, ¿verdad?, delante del Señor también. Es algo que le contenta. ¿Sí, hermanos? El Señor está en la reunión de los dioses. Cuando esos hijos son obedientes, esos hijos del Señor son obedientes, ¿cómo está el Señor? Contento con ellos. Contento, los mira con agrados. Dice que la oración del justo es su gozo, ¿verdad? Se goza en la oración del justo. Hay otra escritura que dice que, gloria a Dios, ¿cómo dicen? Que sus deleites son, ¿con quiénes? Con los hijos de los hombres. Sí, hermanos, sus deleites. ¿Qué es un deleite? Algo muy agradable, ¿no? Algo muy, muy precioso, que usted se deleite, pues siente precioso, ¿verdad? Deleitarse en algo con su hijo, con su familia, gloria a Dios, con algo. En este caso, hermanos, el Señor dice que a Él le agrada la obediencia. La obediencia, dice que la observancia a sus mandamientos. Hay una escritura, ¿verdad?, que dice: tú encargaste que sean, ¿cómo? Medio guardados. Muy guardados. La palabra muy guardados nos deja ver que es con mucho cuidado. No nomás guardarlos, no nomás los guardo ya. No, con mucho cuidado, con mucha atención. Que no vaya a salirme, que no vaya a hacer algo que esté mal. ¿Por qué? Porque el Señor se va a enojar. Amén, hermanos. El Señor le mandó a Saúl que hiciera un trabajo, que fuera y destruyera a Amalec, que no dejara nada, que los barriera a él, toda la gente de Amalec, animales, todo, niños, mamantes, todo que destruyera. Y Saúl no tomó, que no le quedaría claro, o qué pasó. ¿Quién le aconsejó que le cambiara? Amén, hermanos. Que le cambiara. ¿Sí? Cuando miró los animales gordos, los toros bonitos, dijo: no, esto me los voy a llevar para sacrificarlos, según él. Y luego la otra tontera, tomó al rey Agag, que es vivo, se lo llevó. ¿Para qué lo quería? Dice que aquel ya estaba bien contento, ya se le había pasado la angustia de la muerte. Dijo: ya me dejaron vivo, ya me perdonaron. Y también, hermanos, pasa lo mismo en el cristianismo también. Podemos pensar que estamos guardando bien los mandamientos del Señor, pero resulta que algo por ahí se nos está pasando. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a leer algunos versículos, hermano, que tienen que ver con la obediencia a los mandamientos del Señor. Primeramente vamos a leer en el nombre del Señor Jesús, ahí en el Evangelio de Juan, y dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. El Evangelio de Juan, capítulo 14, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Santo es nuestro Dios. Aleluya. Y esto, hermanos, es tan, ¿cómo les diré? Tan minucioso el cuidado que deberíamos de tener, porque dice la palabra del Señor, dice que el que sabe, el pecado está en aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. El pecado está en aquel que sabe lo bueno y no lo vive. ¿Se imagina? Por eso, hermanos, cuando leamos o en toda nuestra vida diaria, pues debe de estar, ¿verdad? Debería de haber en nosotros una preocupación
por guardar los mandamientos del Señor. Una preocupación que no vayamos a faltar en alguno. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no debemos de faltar en ninguno? ¿Por qué razón, hermanos? No debemos de faltar en ninguno, dice. Amén, hermanos. Dice que si faltamos en uno, en algún mandamiento que faltemos, dice allí la palabra del Señor que nos alcemos culpables de todos, de todos. Señor Jesús, que nos dé el Señor entendimiento, cómo guardar cada una de sus palabras y no engañarnos a nosotros mismos, pensando que sí estamos guardando, que sí estamos obedeciendo, y resulta que por acá algo se nos esté pasando. Amén, hermanos. Capítulo 14 del Evangelio de Juan, el verso 21. El verso 21. En el nombre del Señor Jesús. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Qué quiere decir? Que el que tiene los mandamientos del Señor y los obedece. ¿Sí, hermanos? El que tiene los mandamientos del Señor y los obedece. Guardarlos tiene que ver con la obediencia. ¿Sí, mis hermanos? ¿Sí los tienen ustedes? ¿Verdad que sí los tenemos? Pues ahí tiene una Biblia en su mano. ¿Los tiene usted? Los tiene. El asunto está, hermanos, que no nada más tenerlos, sino que obedecerlos. Obedecerlos. Dice el que tiene mis mandamientos y los guarda y los obedece, aquel es el que me ama. Aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, dice el Señor. Y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea que el obedecer al Señor, hermanos, eso nos hace que el Señor nos ame. Y a alguien que se le ama, ¿qué se le da? ¿Qué se le presta? Atención, ¿sí? A algo que se ama se atiende, ¿verdad, hermanos? En el caso de los que tenemos hijos, usted, si su niño dice que si tiene hambre, pues agárrate una piedra y cómetela. No dice que se preocupa, ¿verdad, usted? Por darle de comer a su hijo. ¿Por qué? ¿Porque no lo quiere o porque lo ama? Porque lo ama. Porque quiere que su hijo pues esté bien, esté alimentado. Y luego tiene cuidado de que se bañe. Tiene cuidado de que se vista, de que se calce, ¿verdad, hermanos? Sí, o los deja que anden todos chamagosos una semana, 15 días. ¿Verdad que no? ¿Verdad que sí los lava, los atiende, los cuida, los lleva a dormir, les busca un lugar donde duerman, los arropa, vela por ellos, y en la noche se siente alguno mal, pues lo atiende o lo deja que esté chilla y se tapa usted las orejas para que lo deje dormir? ¿Verdad que no, hermanos? Los atendemos, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios. Y en el caso del Señor para con nosotros, si nosotros le obedecemos, dice que nos va a amar, nos va a cuidar, nos va a proteger, nos va a defender, va a estar al pendiente de nosotros. Dice, estando, hermanos, en la obediencia del Señor, dice que antes que usted le pida, el Señor ya le va a dar esa necesidad. Antes de que clame, Él ya sabe la necesidad que tiene. Gloria a Dios. Aleluya. Hay una escritura muy hermosa. Si se hubiera obedecido, pues fuera algo tan especial. Lamentablemente el pueblo, hermanos, dice
que no oyó la voz del Señor. Pero dice así la Escritura, dice: si mi pueblo me hubiera oído, si me hubiera oído mi pueblo, ¿qué dice? En una nada, decimos nosotros en un 2x3, ¿verdad? Rapidito, hubiera deshecho el Señor sus enemigos. Pero como no oyeron al Señor, ni le obedecieron, no nada más se tardó, por ejemplo, ¿cómo les digo? No nada más los dejó allí, sino que dice que Él los entregó al enemigo para que el enemigo los destruyera. Él los entregó. O sea, es tan grave, hermanos, la desobediencia a la palabra del Señor, pues, que nos deja grande ruina. El que tiene mis mandamientos y los guarda y los obedece, aquel es el que lo ama al Señor, y el que lo protege, lo cuida, se manifiesta a Él. ¿Verdad? Dice que qué gente hay que tenga a los dioses tan cerca como está el Señor cerca de su pueblo, y atento su oído a la oración de los justos. ¿Quién, hermanos? Aparte de los hijos del Señor Jesucristo, ¿quién más? Los hijos de Buda, los que adoran a Buda, los que adoran a ¿quién? ¿Cuánta idolatría hay, verdad? ¿Cuántos dioses? Cada pueblo tiene un Dios diferente, hermanos. Cada pueblo, cada colonia hacen fiestas diferentes. Pero dice la palabra del Señor que esos dioses ni oyen, ni salvan, ni caminan, ni tienen espíritu, ni hacen nada por aquel que les pide. Solamente el Señor Jesucristo, el hacedor de los cielos, es el que oye la oración de su pueblo. Gloria a Dios, de los que le obedecen. De los que le obedecen. Ahora el 24, el que no me ama, dice el 23 primero. Respondió al Señor Jesús y díjole: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que me ama, mi palabra guarda, mi palabra cuida, mi palabra obedece. ¿Sí? ¿Cómo vamos a mostrar el amor hacia el Señor? Obedeciéndole. De lo contrario, hermanos, caer en la desobediencia. Dice más abajo: el que no me ama no guarda mis palabras. ¿Sí? El que no me ama no guarda mis palabras. O sea, no le interesa obedecer al Señor, el que no le ama. Amén, hermanos. Miren, vamos a mirar un ejemplo de alguien primero que le mandaron a hacer algo y no obedeció. Y miren lo que le pasó allá en el, gloria a Dios, primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes. Gloria a Dios. Santo es el Señor. En el capítulo 13 del primer libro de Reyes. El profeta desobediente. Gloria a Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 13. Y vamos a mirar aquí un poquito acerca de este hombre que le mandaron a hacer algo. El verso 1. Y he aquí que un varón de Dios, por palabra del Señor. Primer libro de Reyes, estoy leyendo, capítulo 13, verso 1. Gloria a Dios. Tan terrible cosa es la desobediencia. Tan terrible cosa es la desobediencia que trae muerte a nuestra alma. La desobediencia. ¿Sí, hermanos? Por eso, hermanos, en nosotros debemos de buscar con la ayuda del Señor que
que no seamos, como dice Santiago, no seamos oidores olvidadizos. Que no seamos ¿qué? Oidores olvidadizos. Porque si no, pues caemos en esa desobediencia de muerte. Verso 1, vamos a leer primero aquí. He aquí que un varón de Dios, por palabra del Señor, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam al altar para quemar perfumes, él clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo: altar, altar, así ha dicho el Señor, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los altos que queman sobre ti perfumes, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que el Señor ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Y como el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él, contra el profeta, se le secó, que no la pudo tornar así. Y el altar se rompió y derramóse la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra del Señor. Entonces, bueno, hasta ahí vamos a leer. Hasta ahí vamos a leer poquito. ¿Qué sucedió con lo que traía, con el mensaje que traía este hombre? Se cumplió, ¿verdad? ¿Quién lo había mandado? Lo había mandado el Señor a hacer un trabajo. Amén, hermanos. Pero más abajo, vamos a seguir leyendo. Ya después que se va, después de que ya se iba, ¿verdad? Porque dice que le habían mandado, bueno, vamos a leer más abajo, que no comiera ahí. El verso 8, verso 7. Verso 7, y el rey dijo al varón de Dios: ven, come, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Mas el varón de Dios dijo al rey: si me dieses la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Que dice que ni aunque le diera la mitad del reino, ni aún así se volvería. ¿Sí, hermanos? Ni aún así se volvería, ¿verdad?, a aquel lugar. Mas el varón de Dios dijo: verdad, si me diese la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está mandado por palabra del Señor, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el camino que fueres. ¿Hasta ahí obedeció? Sí, hermanos, hasta ahí obedeció. Hasta ahí parece que va todo, pues hasta ahí va todo muy bien. Hasta ahí va todo muy bien. Pero resulta que más abajo lo mandó, ¿verdad?, traer otro profeta viejo. ¿Se imagina? Mentiroso, chismoso, pero lo convenció, dice más abajo, el verso 14, yendo tras el varón de Dios, hallóle que estaba sentado debajo de un alcornoque y díjole: ¿eres tú el varón de Dios que viniste de Judá? Y él dijo: yo soy. Díjole entonces: ven conmigo a casa y come del pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni vuelvas por el camino que fueres. El otro le dijo:
verso 18, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra del Señor, diciendo, vuélvele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Empero le mintió. Entonces volvió con él y comió del pan en su casa y bebió del agua. ¿Y qué sucedió? Y de verdad, el verso 20, y aconteció que estando ellos a la mesa, fue palabra del Señor al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo el Señor, por cuanto has sido rebelde al dicho del Señor, y no guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios te había prescrito, te había mandado, sino que volviste y comiste del pan y bebiste del agua en el lugar donde el Señor te había dicho, no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Ahí dice que se fue y más abajo le topó un león y le mató. Amén, hermanos. ¿Por causa de qué? Por causa de la desobediencia. Por causa de la desobediencia. Y hermanos, tenemos, ¿verdad? Les decía del caso de Saúl. Aquí este hombre le mandaron a hacer un trabajo, pues la primera parte se cumplió muy bonito, pero no tuvo cuidado de obedecer lo que el Señor le había mandado, y eso le causó la ruina, la muerte, la desgracia, ¿sí? Que quedara afuera, porque dice que no alcanzó salvación, se perdió. ¿Por causa de qué? De la desobediencia, Ahora vamos a leer allí en el primer libro de Samuel, atrás, capítulo 15. Santo es nuestro Dios. Aleluya. Capítulo 15 del primer libro de Samuel, el verso 22. Verso 22. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y Samuel dijo, verso 22, primer libro de Samuel, verso 22, para que vean que tiene el contentamiento del Señor. Aleluya. Abraham dice que fue llamado amigo de Dios por causa de ¿qué? De haber oído la voz del Señor, de haber obedecido a la voz del Señor sin preguntar, ¿verdad, hermanos? Verso 22, y Samuel dijo, ¿tiene el Señor tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros. Verso 22 lo vamos a leer nuevamente. Y Samuel dijo, ¿tiene el Señor tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras del Señor? Si, hermano, le gustan tanto los holocaustos de animales, o otra cosa le agrada más, el obedecer, ¿verdad? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros. Ciertamente el obedecer y el prestar atención al Señor, amén, hermanos, es mayor que los sacrificios. Santo es el Señor. Este hombre, Saúl, ¿verdad? Ya hasta se había levantado trofeo de lo que él pensaba
que había hecho bien. Pensaba que había hecho bien, pero pues estaba todo errado. Había hecho lo contrario de lo que le mandaron. Lo contrario de lo que le mandaron. Algo, hermanos, vamos a leer otro versículo que está aquí en el Salmo 119. Tú encargaste, el encargo es del Señor, ¿verdad? Que guardemos bien su palabra, que obedezcamos. El Salmo 119. Tanto contentamiento tiene el Señor en obedecer, en prestar atención. Allí es su gozo, su alegría del Señor. Amén, hermanos. Con aquel que le oye, con aquel que le presta atención, con aquel que le obedece. Con ese. Salmo 119. Gloria a Dios. El verso 4. ¿Cómo dice, hermanos? ¿Sí? Tú encargaste, el Señor fue el que encargó, el que mandó. Él es el que nos está mandando hasta este día. Que sean muy guardados sus mandamientos, que sean bien guardados, sus mandamientos. Gloria a Dios. Que sean muy guardados. Él fue el Señor Jesús, Él es el que nos manda que sean bien guardados sus mandamientos. Ahora vamos a pasar allá a la carta de Santiago. Santiago, él es el que nos manda que sean muy guardados sus mandamientos. Gloria al Señor. La otra vez, ¿verdad? Nos hicieron la pregunta, ¿usted tiene los mandamientos? Pues resulta que sí los tenemos, ¿verdad? Resulta que sí los tenemos. Aleluya. Santiago, ¿ya lo encontraron? Gloria al Señor. Capítulo 4. Capítulo 4. Santo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo debemos de vivir, hermanos? Mira, el verso 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Cómo dice? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá de vosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer primero para que el diablo se vaya de nosotros, hermanos? Someternos a guardar la palabra del Señor, a guardar los mandamientos del Señor. Una de las cosas, hermano, que nos ha dicho tanto el Señor, ¿verdad? Dice, aquí hay un versículo que dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cuándo es cuando la ira del hombre no obra la justicia de Dios? O como les digo, les pregunto diferente. ¿Cuándo es cuando una persona o un cristiano se enoja y hace injusticia delante del Señor? ¿Y cuándo es cuando un cristiano, un hijo del Señor, se enoja y hace justicia delante del Señor? ¿Sí me explico, hermanos? No me entienden. ¿Cómo podría ser que yo
haga una injusticia por enojarme. ¿Y cuándo pudiera ser que yo haga una justicia por enojarme? ¿Sí me entienden la pregunta o no? Aleluya. ¿O cómo pudiera ser, pues, hacer injusticia? ¿Con qué coraje? Hay una escritura que dice, ¿verdad? Airaos y no pequéis. Airaos y no pequéis. Hay un caso, hermanos, hay un caso de un hombre que estaba tan enojado que agarró una lanza, ¿sí? Y había un hombre y una mujer fornicando. ¿Y qué hizo? Los alanció, los atravesó a los dos con la misma lanza. ¿Sí, hermanos? ¿Sí saben esa escritura? ¿Que la hay? ¿Verdad? ¿Hizo injusticia delante del Señor? ¿Pecó gravemente? No, hizo justicia, porque lo que estaban haciendo eso era de muerte, era de condenar. Ahora en el caso, hermanos, en el caso ya nuestro, no podemos agarrar la lanza y matar a otro, no. Es pecado porque escrito está, no matarás. Pero de ninguna manera podemos tolerar el pecado. Bueno, vamos a leer allá en, ¿dónde está? En Números, ¿verdad? Números. Gloria al Señor. Mira el coraje de este hombre, pero no hizo injusticia delante del Señor. Santo es nuestro Dios. Capítulo 25, hermanos, de Números. Aleluya. Aleluya. Porque no podemos consentir, hermanos, ¿verdad? De ninguna manera la iniquidad del pecado de nosotros. Pero allá leímos, someteos a Dios. Someteos a Dios. Resiste al diablo, córrelo de tu vida. ¿Sí? Resístelo, ponte a pelear con él. Ponte a pelear con él. Muchas veces, hermano, ¿cuándo se le da lugar al diablo? Cuando a usted lo provoca a pleito y usted le entra. Es algo tan terrible, tan feo, que usted se ponga al tú por tú prácticamente con el diablo ahí. O que el diablo lo haga que caiga usted en su trampa. Por eso, ¿verdad? Hay la escritura que dice que debemos de orar al Señor que no nos deje caer en la tentación, que no nos permita caer en las garras de nuestro enemigo. Porque dice otra escritura, ¿verdad? Dice que si el Señor no nos guarda, fíjense cómo dice, si el Señor no nos cuida, no nos guarda, no nos protege, vivos nos habrían tragado nuestros enemigos. Vivos nos tragarían. ¿Qué es que nos trague vivo el enemigo? Pues que usted caiga en su juego, en su trampa que le ponga, en la tentación que le ponga ahí. Ya no queda nada, hermanos. Ya no queda nada. Amén. Por eso, hermanos, que el Señor nos ayude para no caer en el pecado, no caer en la desobediencia, como cayó Saúl, como cayeron este otro profeta desobediente y muchísimos más. Porque después, hermanos, de una desobediencia de esas, dice la escritura que ya no queda sacrificio por el pecado, ya no queda nada, sino una horrenda esperanza de juicio, de juego, de infierno. Por eso cuidémonos de no ser, o sea, que podamos oír la voz del Señor y obedecerle. Y de lo poquito que entendemos, hermano, de lo poquito que entendemos, o mucho que entienda usted, que lo podamos vivir. ¿Sí me entienden, hermanos? Que lo podamos practicar, las cosas que nos manda el Señor que hagamos y las cosas que el Señor nos manda que no hagamos, que podamos detenernos con la ayuda del Señor, claro, porque
Solos no se puede, solamente que el Señor nos guarde, nos defiende, nos ayude el Señor a vivir su palabra. De lo contrario, el tener la palabra del Señor y no guardarla, es lo que dice Timoteo, dice que si algún fiel, dice, no tiene cuidado de los suyos, ¿cómo dice? La fe negó y es peor que un infiel. Esto se compara o es comparable, este versículo es comparable con el que dice allá en Santiago también, ¿tú crees que Dios es uno? Sí, hermanos, ¿sí creen que Dios es uno? ¿Y qué dice? Que hacemos bien, ¿verdad? Si creemos eso. Pero la otra parte, ¿a quién pone? ¿A quién pone después ahí ese versículo? A los demonios. ¿Y qué dice de los demonios? También los demonios creen, saben que Dios es uno, pero ¿cuál es la diferencia entre los demonios y ese que sabe que Dios es uno y no le obedece? La otra parte, hermano, gravísima, dice, los demonios creen que Dios es uno, pero tiemblan. ¿Sí? Dice, tú crees que Dios es uno, haces bien. Y si no tiemblas, si no temblamos, ese temblor, hermanos, es eso de someternos a obedecer al Señor. De lo contrario, solamente estamos aquí, pues engañándonos. Y lo digo por mí, hermanos, si yo estoy aquí y no obedezco, me estoy engañando a mí mismo. Por eso, que el Señor nos meta en esa parte de que quiéramos, de que nos agrade a nosotros el obedecer su palabra, que estemos de acuerdo con el Señor en obedecerle. Amén, hermanos. Él encargó que sean muy guardados sus mandamientos, que le obedezcamos en todo lo que Él manda. Y le decía de lo grave de esto, dice que los demonios creen que Dios es uno y tiemblan. Y luego dice más abajo que más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta. Entonces, si nosotros tenemos los mandamientos del Señor y no los guardamos, ¿qué tenemos? Estamos muertos. Dice allá en verdad Timoteo que estamos peor que un infiel, peor que uno que no los conoce. Esto es muy grave, hermanos. Para mí es una situación muy seria, que el Señor me ayude a entender y a obedecer. Porque yo sé, hermanos, no puedo pararme aquí y darme, ¿cómo le diré? Baños de pureza, dice. No me sirve de nada. Pero yo entiendo, hermanos, que debo de hacer por guardar los mandamientos del Señor. Amén, hermano, ponerlos por obra, porque dice que si sabemos algo bueno y no lo hacemos, dice, ¿verdad? Que si sabemos de alguien que tiene necesidad, solamente estoy comparando, hermanos, para que veamos la diferencia de lo que es nada más saber y de lo que es el vivirlo. El saberlo nada más no nos salva, no nos sirve de mucho. Al contrario, pues peor para nosotros que sabíamos, ¿verdad? Porque dice allá aquel siervo, te convenía, sabías, ¿verdad? Le dice, sabías que era hombre recio, duro, que siembro, que recojo donde no, ¿cómo dice? ¿Sí se lo saben? Donde no esparcí y ciego donde no sembré. ¿Qué dice? Que le convenía allí, ¿verdad? Ese darle el dinero a los otros para que lo pusieran a trabajar, porque sabía que era hombre recio. Sí sabemos que es recio el Señor, que es serio en su palabra, ¿verdad, hermanos? Sí sabemos, pero a veces nos hacemos como que
que no, pues el Señor no creo que sea tan malo, no creo que me vaya a condenar por esto, yo no creo que sea tan grave. Amén, hermanos. Pero la desobediencia, Saúl pensaba que no era tan grave, y ahí se la llevó jugando, tonteando, y ¿qué le causó? La muerte. El otro no tuvo cuidado y cometió una desobediencia que le causó la muerte. A David por poco y lo deja en la vil miseria, ese pecado gravísimo que cometió. Pero no nos vamos a confiar de que a David le perdonaron, a nosotros nos la van a pasar también. Amén, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza, para que no cometamos los mismos errores que otros cometieron y les fue tan mal. Amén, hermanos. Entonces, ¿en qué está lo maravilloso? En que lo poquito que sepamos lo podamos practicar, lo podamos vivir, lo podamos poner por obra para que nos sea provechoso. De lo contrario, pues estoy perdiendo el tiempo yo aquí, está perdiendo el tiempo usted aquí también. ¿Sí, mis hermanos? Que si hasta, ¿cómo les diré? O sea, que de hoy para adelante, como dice allá, ¿verdad? Que aquel miraré que es pobre y humilde, aquel que se somete, que tiembla mi palabra, que cuida mis mandamientos, a ese dice que el Señor va a mirar con agrado. ¿Sí, mis hermanos? ¿Sí están de acuerdo con el Señor? Pues nos conviene, ¿verdad? Nos conviene. Capítulo 25 de Números. Aquí estaba sucedido un pecado muy, muy grave, muy feo. El verso, para que entendamos bien, del verso 1 dice: y reposó Israel en Sittim. Números 25, verso 1. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Y reposó el pueblo de Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar, a pecar con las hijas de Moab, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió e inclinóse a sus dioses, y allegóse el pueblo a Baalpeor, y el furor del Señor se encendió contra Israel. Y el Señor dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos al Señor delante del sol, y la ira del furor del Señor se apartará de Israel. Más abajo, el verso 6 dice: y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, llorando ellos a la puerta del tabernáculo del testimonio. ¿Por qué estaban llorando ellos? Por el miedo que tenían, ¿verdad? Por el temor que tenían. ¿Llorando quién? Moisés con el pueblo, los otros que no estaban pecando. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, y levantóse de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y alanceólos a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. ¿Qué sucedió con este hombre? Hizo justicia, ¿verdad? Hizo justicia. Le dio tanto celo del Señor, tanto coraje. Les estaba hablando, hermanos, de que cuando un cristiano hace justicia a causa de su enojo. ¿Por qué? Porque se está pecando. Amén, hermanos. Porque se está haciendo injusticia. ¿Sí me entienden? Ahora, ¿cuándo es cuando se comete pecado o se comete injusticia a causa de tu coraje? ¿Cuándo?
Pues cuando se enoja uno por cualquier tontera, ¿verdad? Por cualquier cosita ya se enojó, ya no le habla, ya cambió su semblante, ya cambió, ya pasó un día, 2 días, anda enojado, anda trompudo, trompuda. Por algo que no tenía razón. Allí, hermanos, es cuando cometemos injusticia delante del Señor. Ahora vamos a regresar allá atrás. Perdón, allá adelante, Santiago, donde estábamos. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Dice, ¿verdad? Leímos el verso 7 que nos sometamos al Señor. Nos sometamos. ¿A qué? De acá estamos hablando de obedecerle. A la obediencia. A la obediencia. Ahora vamos a regresar un poquito aquí en el mismo. Gloria al Señor. Santo es el Señor Jesús. Santo es el Señor Jesús. El capítulo 1 de la misma carta de Santiago. Gloria al Señor. Lo que sí, hermanos, deberíamos de enojarnos es con el diablo, de correrlo de nuestra vida, de nuestra casa. Sí, que no haga de las suyas el diablo en nuestra casa, en nuestra familia, en nosotros. Que podamos reprender, dice allá, que debemos de reprender toda obra de las tinieblas. Sí, hermanos, toda obra que sea mala, echarla para afuera, no darle lugar. No le des lugar al diablo, ¿verdad? Hay otro versículo que dice, no le des lugar al diablo. El capítulo 1 les decía del verso 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando un hombre se enoja por cosas terrenas, por cosas materiales, por cosas que no tiene razón para enojarse y se enoja. Ahora, ¿cuándo es? Cuando sí está correcto, cuando se comete pecado, ¿verdad? Ahí sí no le vamos a estar sonriendo al pecado. Amén, hermanos, ¿sí me explico? ¿Sí me entienden? De ninguna manera, porque toda rebeldía, toda desobediencia nos lleva a la muerte. Ahora dice el verso 10, capítulo 2, verso 10. El verso 10 dice, cualquiera pues que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto, en un mandamiento, es hecho culpado de todos. Sí, hermanos, ¿sí ven la terribilidad, lo terrible que es esto de la desobediencia? Sí, hermanos. Sí, cualquiera que hubiere guardado toda la ley, pero ofendiera en un punto, dice que lo hacen culpable de todos los demás. Le cargan, pues, ¿por qué, hermanos? Porque, pues, es el pecado, la desobediencia es de condenar. La desobediencia es de condenar. Por eso, hermanos, ahora adelante pasamos en el capítulo 4 de cómo debemos de caminar. Lo que oigamos, lo que nos dice el Señor, pues que sí, eso sí hacerlo, procurar hacerlo, porque luego se nos olvida, ¿verdad? Ese problema grave, hermanos, serio del olvido, es una falta ya. Amén, hermanos. Es una falta el olvidar. Es una falta gravísima. Capítulo 4, donde estábamos, el verso, allegaos, dice el verso 8, allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones. ¿Qué hay en ese corazón? Desobediencia, pecado, ¿verdad? Rebeldía. ¿Qué tiene que hacer? Echar esa inmundicia para afuera. Y dice el verso 9, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza.
hermanos, estando uno en desobediencia, ¿habrá motivo para reírse, para estar muy contento? Pues muchas veces sí, hermanos, la gente vive feliz de la vida como si todo fuera muy bien. Sí, hermanos, pero estando en la desobediencia, eso acarrea muerte, condenación. Hay una escritura muy preciosa que dijo el Señor: vosotros sois mis amigos si, ¿cómo dice? Si hicieres las cosas que os he mandado. ¿Sí? ¿Cómo vamos a estar en la gracia del Señor? Si hacemos las cosas que el Señor nos ha mandado. De lo contrario, pues caemos en maldad, caemos en pecado. Dice que nos hacemos culpables de todos. ¿Cómo ven, hermanos? Terrible, ¿verdad? Terrible condenación. Por eso, atrás de Santiago dice que no seamos oidores olvidadizos, sino pues hacedores de lo que el Señor nos manda. Amén, mis hermanos. Y les digo que pues Él fue el que encargó que le obedezcamos, pero muy bien, no a como yo crea que está bien, no, a como es su gusto de Él, a como es su gusto, su voluntad de Él. Amén, hermanos. Dios los bendiga, pues a obedecer. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. Hermano. Aleluya, paz de Cristo. Siempre se les ha dicho que el que puso las reglas es el Señor. Claro, no son las reglas del pastor o del hermano, sino las reglas las puso el Señor. Anoche hablaba con unos hermanos que hay veces que los hermanos piensan que el pastor es muy rígido, que el pastor es muy extremista. Así se tiene el pensamiento, pero la realidad que el extremista, el legalista es el Señor. ¿Sí está claro? Entendiendo que Él dijo: sed santos como el hermano José. ¿Cómo? Yo así lo leí. No nos puso en la medida de la santidad de Elías o de Moisés, que pues estaba en un término bien alto, ¿verdad? Pero no, ser santos como yo. Pero no se puede como Pedro, Señor, no se puede como Pablo. Mujeres, Señor, no se puede como María. No se puede. ¿Está claro? Entonces, si Él dijo que si violas uno y con eso te quedas afuera, pues así es. Y le dijo aquel hombre rico, le dijo: solamente te falta una cosa. Y ya. ¿Cuánto le faltaba a ese hombre? Una sola cosita. ¿Y pudo entrar? No pudo entrar, porque no pudo hacer esa sola cosita. Oiga, ya los había hecho todo, ya nomás le faltaba uno. Y no pudo entrar. Y dice con toda claridad que no pudo entrar. Aunque hay una palabra que está ahí en Marcos, y dice que al oír el Señor la respuesta: todo se ha guardado desde mi juventud. Dice que el Señor de su ser brotó amor para con esa persona. Dice que lo amó, le amó.
Pero eso no se dio cuenta el otro. ¿Sí? Eso no se dio cuenta que ese hombre no se dio cuenta que el amor que sintió por él, no se dio cuenta. Y entonces se cumple otro versículo ahí en ese se cumple otro que dice: en pago de mi amor me dieron, me aborrecieron en pago de mi amor. ¿Qué hizo ese hombre? Corrió a sus pies y: Señor, pues ayúdame. No, ignoró el amor de Dios, ignoró que Dios lo amaba. Dije, pues, ¿mande? Seguramente se fue hablando mal del Señor Jesús. Pues claro, porque ninguno que haga bien se va a ir hablando mal. Solamente aquellos. Se fue hablando mal, diciendo mal. Es un déspota, bueno, ¿sí? Entonces, pues, ¿cómo la llevan ustedes? Pregúnteme, ¿cómo la lleva usted? Amén, ¿sí? ¿Está claro? Así que, miren, voy a decirles algo bien sencillo. Yo no sé si algún día el Señor les ha puesto en el corazón que a alguien le regalen 5,000 pesos, 1,000 pesos, 10,000 pesos. Y si se los ha puesto en el corazón, sienten, ay, sí, no los tengo, pero puedo conseguirlos. Ese sentir no es cualquier cosa. El Señor te dijo: regálale, dale a esa este dinero o a ese. Pero nosotros le decimos: es mucho, ¿sí? Y lo miramos como mucho. ¿Y qué hacemos? Hacemos el impulso de buscar ese dinero y ver a esa persona para dárselo. O solamente lo sentimos, como dice Eclesiastés, más vale deseo que se pasa, más vale deseo que se pasa que deseo cumplido. ¿Sí? Viene el deseo, pero se nos hace mucho. Y cuando eso pasa, que se nos hace mucho, estamos igualito que aquel hombre. Se le hizo mucho y no lo pudo hacer. Y a nosotros se nos hizo mucho y no lo pudimos hacer. ¿Ande? Caemos en el mismo lugar de aquel pobre. Y el amor de Dios vale 10,000 pesos, vale 20,000 pesos, vale 100,000 pesos, vale 1,000,000. No, ni todo el oro del mundo. Ese pobre ni con todas las riquezas que tenía podía comprar el supermillonario que hay en el mundo, ni con todo su dinero va a poder comprar un pedacito en el reino de los cielos. No, porque eso no se compra con dinero. Ese se consigue del amor de Dios. Por eso dice: por su mucho amor con que nos amó, aquí está. ¿Sí? Entonces, si yo te di la vida eterna, dice el apóstol Pablo, es poco que sellemos lo terreno. Dice: oye, pues, si recibimos de ellos lo espiritual, ¿qué cosa es lo terreno? ¿Qué valor tiene lo terreno? Nada. Entonces, pues, ¿dónde estamos?
Oigan, les voy a pasar esto. La Benita, la mujer que le falta el pedazo de pierna, cuando la operaron de esa, pues no sé cómo se llama, de eso, cuando la operaron de eso, alguien puso 50,000 pesos. El hombre ese que quiere ahora a su hija, sí, puso 50,000 pesos. 50,000 pesos costó la operación. Y entonces, pero como ya este hombre ya se salió de ahí y supuestamente ya no le va a dar a su hija, le dijo delante de todos: eres un ingrato, un malagradecido, devuélveme mi dinero. Yo pagué la operación de esposa, así que devuélveme mis 50,000 pesos. Y me dijo: hermano, ¿qué hago? Pues eso, devuelve los 50,000 pesos y vamos a decirle un texto: el que da y quita, en el infierno les quita. ¿Sí está clarito? Porque tú se los pediste. No, hermano, no se los pedí. Él, pues sí, pues él, porque ya les había encandilado que les diera la muchachita. Y entonces, 50,000 pesos. A la una, ¿quién dice yo? A la dos, ¿quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Se oye? Así que pues, nomás, usted debe tener muchísimo dinero. Mire la casona que se hizo. O sea, no vale 50,000 pesos. El carrazo que trae. ¿Se oye? Bueno, pero hermano, eso se lo dijo a usted, así que usted a ver qué hace. ¿Sí me entendieron? Oiga bien, ellos tienen ese pobre matrimonio tiene necesidad. El otro es chalán, anda trabajando apenas. Sí. Así la señora no puede trabajar. Y así nada más. ¿Qué dicen ustedes? Ah, bueno, ahí voy a orar por ti. Así dijeron, ¿no? Ay, voy a orar por ti, hermano, voy a orar por ti. Cuenta con mis ayunos, cuenta con mis oraciones. ¿Sí? ¿Qué dice el Señor? Vete, caliéntate y no te preocupes. Pero no le dan nada cuando tienes que darle. Anoche habló la señora que está sufriendo mareos y alguna cosa así. Entonces, ayer habló 2 veces, tal vez hable un ratito, para orar por ella, Y entonces, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Vamos. Voy. Así se hace. Voy. Bueno, gracias, hermana. Gracias. Guardaré silencio 1 minuto. Amén. Correcto.
Aleluya. ¿Mandé? ¿Dónde le puedes? Pero que sea un costalito. Amén, hermanos. ¿Sí está claro? Por eso ahí está esa cosa. Hay veces que nos vamos pensando, Dios mío, Dios mío. Les dije a ustedes que a veces te dice, dale, dale. Lo he repetido varias veces. Venía pasando la persona y me dijo, es el momento, dale. Saqué mi cartera y traía como 3, 4 de a 500, no traía suelto. Y cuando miré los de a 500, inmediatamente me dijo, ¿te duele darle un billete gordo? Así me dijo, así, pero con esas palabras. ¿Te duele darle un billete gordo? Dije, no, Señor, con mucho gusto. Sí, ya. Pero me dijo así, la palabra así. ¿Te duele darle ese billete gordo? ¿Verdad? Pues ese era el que estaba, el que cuando miré el billete, es mucho. Por eso vino la otra contra, que dice, ¿te duele darle ese billete? Así que, hermanos, pues pónganse bien abusados, porque el reino de los cielos, hace tiempo prediqué un tema sobre cuánto puedes comprar en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan? Si algunos se acuerdan, puede usted comprar una mansión, puede comprar algo maravilloso. ¿Cuánto? ¿Se imagina ese hombre rico con todo lo que hubiera vendido, todo? ¿Cuánto hubiera conseguido? ¿Cuánto hubiera conseguido? Amén. Ni el rey David dio todo lo que tenía, ¿sí? Porque tenía su casa, había dicho, ¿sabe qué? Ya me voy a morir, y voy a vender mi casa aquí, tanto, y todo para el Señor. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto hubiera hecho? ¿Cuánto hubiera atesorado? Y le dice, oye, y tendrás tesoros en el cielo, tendrás tesoros en el cielo. ¿Verdad? ¿Ha visto las casas de los gringos? Sus patiosotes, sus jardines. Tiene albercas de agua caliente, agua fría, 2, 3 carros. ¿Sí? ¿Te imaginas vivir en una casa, unas recámaras, aire acondicionado, cobijas eléctricas, camas de aire? ¿Se imagina? ¿Quiere una de esas? Yo el aire lo quiero para mis llantas. Amén, hermanos. Así que voy a decirles algo. El lema de la Cruz Roja dice así: que nadie es tan rico que no la necesite. Oye bien, nadie es tan rico que no necesite la Cruz Roja. Y luego dice que nadie es tan pobre que pueda apoyar a la Cruz Roja. Porque la Cruz Roja te recibe de 20 centavos, 1 peso, 2 pesos. ¿Está claro? Bueno, ¿cómo era aquella señora cuando estaba el Señor ahí mirando a la frente? ¿Cómo era esa mujer? Era millonaria que sacó su billetera
2 blancas. 2 blancas. Me preguntó la hermana Isabel, me dijo: hermano, cuando la Biblia dice que ese niño traía 2 medias blancas, ¿a qué se estaba refiriendo? Ella ya lo sabía. ¿A qué se estaba refiriendo? 2 medias blancas. El pensamiento natural es que son los calcetines, pero no son los calcetines. ¿Qué cosas son entonces? Pues no se está refiriendo a las monedas que eran pequeñas. A las que llevó la viejita. La señora, ¿qué cosa dio? Le dio 2 medias blancas. Sí. Y entonces cuando ya miramos eso, dice, es que eso está en la Biblia, la versión 1569. Ahí está ese texto, ahí está. Entonces, pues, ¿quiere echar una media blanca? Ándele pues. Vamos a orar que el Señor nos ponga en el corazón, si no lo puede hacer hoy, pero el día que le hable, el día que le toque, no cierre su corazón, porque es el pase, es el momento de demostrarle que usted sí lo ama, si ama usted al Señor. A ver, ¿me entendieron? Mande. Y que no se le haga mucho, que no se le haga mucho, que son 1,000 pesos, que son 20,000 pesos, que no se le haga mucho. ¿Está claro? Que no se le haga mucho. Entre chistosadas. Llegó en una ocasión una mamá y me dijo a mí que yo le comprara a su hija, que yo le comprara a su hija. Y desperté. Ya le dije a mi esposa: fíjate que este sueño raro, que llegó que yo le comprara a su hija. Y pasó el tiempo, se murió la mamá y su hija quedó al abandono con una deuda gigante. Hicimos muchos remedios para ir bajándole, pero no salíamos. Había yo comprado un lote detrás de mi casa que en aquel tiempo me costó 70,000 pesos, pero lo compré hoy y a los 8 días se murió la señora y me regresaron el dinero. Pues ahí tengo los 70,000 pesos. Llega el momento en que a esta persona le van a embargar, porque ya llegó el límite de la tardanza y la morosidad y todo. Le van a embargar. Y en la caja eran como 110,000 pesos, algo así. Aparte otros lados, pero lo que ya estaba agonizando era eso. Entonces le digo a mi esposa: ¿qué voy a hacer? Ay, no quería yo, pues son 70,000 pesos. Ella me mandó: órale pues, ya agarra los 70,000, así como los 70,000, vete y ya. Arregla con la caja cómo se va a pagar la otra parte, y ya, porque no nomás fueron los 70,000, sino después el resto que quedó de 110,000 pesos, había que irlo pagando ya, pero ya ese pago me lo eché pues para pagarlo yo. Y ya, aquí está. ¿Te imaginas? De obedecer, o sea, pero el sueño que tuve no era un sueño así, sino era real, que tuve que hacer eso. Y ¿me entendieron? Así que
Esa persona tenía otras deudas allá por Guajolotitlán, tenía deudas de unas llantas ahí con tal Continental y robo. Ay, Señor. Era una cosa de que sufría porque llegaba mi semana y aquí está, dale a este y dale al otro y dale. ¿Y oyeron? Entonces, pues, así la dejamos. ¿Sí me entendieron? Vamos a orar repito, que cuando el Señor le toque su corazón, o le hable al Señor, o le ponga el sentir el Señor, no se cierre, hágalo. Dios le va a ayudar, Dios le va a compensar. Dios no se queda con lo que usted le dé, Dios le va a responder, lo va a bendecir. ¿Por qué? Porque la bendición del Señor está en la obediencia. ¿Está claro? Si le obedecemos, el Señor nos bendice. Les voy a recordar el corito que cantaba Gaudensia cuando era niña. La ofrenda es del Señor. Si tú das un peso, Él te da los dos. ¿Te acuerdas de ese corito? ¿Ah? Ese cantaban los niños de aquí. La ofrenda es del Señor. Si tú le das un peso, Él te regresa dos. Pues aquí está mi peso, pues voy a recibir dos. Pero eso es realidad, hermanos. Eso es realidad. Señor, gracias esta tarde por tu misericordia, por tu verdad, Señor. Padre mío, eres Dios grande. Señor, gracias por tu palabra, que es la verdad, Señor Jesucristo. Ayúdame por favor, Señor, ayúdame por favor, Señor, que yo pueda obedecerte en el momento en que tú me digas, en el momento que me necesites para hacer un trabajo, Señor. Ayúdame. Por favor, ayúdame en esta noche. Levanto mis manos, Señor. Aquí estoy, Cristo Jesús, aquí estoy esta noche. Padre mío, por favor, usa mi vida, úsame, Señor. Dame la oportunidad de servirte, de servir en tu campo, de servir en tu obra. Señor Jesucristo de Nazaret, en tu nombre, Jesús de Nazaret, en tu nombre, oh Padre Celestial, levanto mis manos, Padre mío, para gloria de tu santo nombre. Gracias en esta noche, Señor, gracias en esta noche por tu palabra. Permíteme servirte, permíteme bendecirte, permíteme adorarte, permíteme glorificarte. Señor, Padre mío, dame la potestad, dame el deseo, dame el sentir para glorificarte, para servirte. Aquí están mis hermanos, Señor, aquí están ellos en esta noche. Ahí está Rafael, Señor, ahí está Benita. Ahí está Rafael, ahí está Benita, Señor. Guarda a Benita, guarda a su hija. Ahuyenta a ese hombre, trastorna los pasos de ese hombre. Señor Jesús, págale conforme a sus obras, págale conforme a sus maldades. Señor, ahí está ese hombre. Cubre el hogar de Benita, cubre el lugar, Padre mío, de Rafael. Cubre a su niña, a su niño, Señor Jesucristo, en esta noche. Por tu palabra, Señor Jesús de Nazaret, gracias en esta noche. Bendice este lugar, Señor, que tu presencia esté en este lugar. Bendice esta congregación, Señor, con espíritu limpio, con espíritu de obediencia, Señor, con espíritu de obediencia, porque es mejor obedecer que todos los sacrificios. Muchísimas gracias en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, bendice a aquellos que no vinieron, aquellos que no pudieron hacerlo, bendícele, Señor. Bendícele, Señor, en esta tarde. La gracia de nuestro Señor Jesucristo,
El amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Y si lo creemos, decimos amén, 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 amén.